El éxito de todo análisis estadístico radica en la creación adecuada de una matriz de datos. Por esta razón, en este primer vídeo vamos a ver cómo crear una matriz de datos en el programa SPSS de manera correcta. En la parte inferior disponemos de dos pestañas para la vista de datos y la vista de variables. En la primera colocamos los datos correspondientes a las variables y en la segunda la información que existe detrás de toda variable. Vamos con nuestro primer ejemplo. En la columna etiquetas es donde se coloca el nombre correcto de la variable. Ejemplo, estado civil. Asegurémonos de que tenga la ortografía correcta porque este nombre es el que va a aparecer encima de las tablas o las gráficas que vamos a crear con este software. En cambio, en la columna nombre se trata de un término corto que nos haga recordar el nombre completo de la variable. Puede ser eCivil. Si nos trasladamos a la vista de datos, eCivil es lo que aparece en la cabecera, pero también se muestra el nombre completo de estado civil. Regresamos a vista de variables y en valores vamos a colocar las categorías de esta variable. Veamos, 1, soltero. 2, casado. Y 3, conviviente. Añadir y aceptar. Regresamos a vista de datos y cada vez que coloquemos el número 1, aparecerá soltero, 2 para casado y 3 para conviviente. También podemos seleccionar a partir del menú que se genera automáticamente, por ejemplo casado o ya sea soltero. Si desactivamos la etiqueta de valor, entonces aparecen solamente los números. Y claro, como se trata de una variable categórica, cada número representa una categoría. En vista de variables, entonces, no necesitamos cifras decimales y podemos observar únicamente números. El estado civil es una variable categórica nominal porque sus categorías no tienen orden entre ellas. Veamos un ejemplo de variable ordinal, nivel de instrucción. Siempre con la nomenclatura correcta, con el nombre completo, porque esto aparecerá en las tablas y gráficas. ¿Cuáles son sus categorías? Puede ser primaria, secundaria y superior. En este caso tenemos que respetar el orden natural que tienen sus categorías, porque a diferencia de la variable nominal como estado civil, aquí sí hay un orden en el que tienen que transcurrir las personas a lo largo de su estado civil. Le damos a aceptar y por supuesto el nombre corto para la primera columna. Puede ser cualquier término que nos haga recordar a nuestra variable. En las variables categóricas no se requieren cifras decimales, por eso le retiramos sus cifras decimales y en vista de datos, si activamos etiquetas de valor, podemos colocar con el número 1 primaria, con el número 2 secundaria y con el número 3 superior, o utilizar el menú desplegable. Ahora vamos a colocar una variable en escala de intervalo, el saldo bancario. Podemos utilizar únicamente saldo y no tiene categorías porque se trata de una variable numérica. Tenemos que colocar entre paréntesis cuáles son las unidades de la cuenta bancaria, por ejemplo, dólares. Y entonces en vista de datos colocamos $10 para la primera persona, 20 para la segunda, menos 15 para la tercera, puede ser 25 para la cuarta y $0 en su cuenta bancaria para la tercera, para la última. Incluso podría haber cifras decimales perfectamente. Nuestra última variable es la variable edad y es una variable en escala de razón.
En las variables numéricas no se colocan categorías, pero sí entre paréntesis a su costado las unidades, por ejemplo, años. Y aquí colocaremos la edad porque el nombre corto es el mismo que la variable por ser una palabra bastante corta. Entonces habrán personas de 24 años, de 23 años, de 43, de 45, de 62, pero no habrán personas de menos 10 años, porque las variables en escala de razón no pueden ser representadas con números negativos, a diferencia de una variable en escala de intervalo que sí asume valores negativos. Y con esto hemos introducido una variable en escala nominal, ordinal, de intervalo y razón.